resistencia al viento. Es una cabina de ascensor de 3 metros de alto, sube una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, y en cierto momento se suelta la lámpara que está en el techo del ascensor y cae al suelo del ascensor. Entonces hay que calcular el tiempo en que tarda en caer la lámpara al suelo. Es un problema bonito para ver si uno comprende bien los conceptos en caída libre y en movimiento uniformemente acelerado. Vean que, y además el problema tiene su trampilla, no su trampa, tal vez es simplemente entender qué es lo que nos quieren decir con las cosas. Bueno, esto ya es parte de la solución, esto no es parte del problema. Nada más nos dicen que aquí hay una altura h de 3 metros y claramente lo que va a pasar, voy a hacerlo más pequeño para poder ver todo el movimiento. Un segundo. Profe, Sí. Ahí cuando la lámpara cae, también hay que considerar que el ascensor está subiendo, Claramente. por lo que entendí. Sí. Entonces, hay que calcular el momento exacto que los dos van a llegar a un mismo lugar. Exacto. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Eso es parte de la información que es importante que uno tiene que entender de este problema. Lo que ocurre es lo siguiente, como dice el compañero, en el momento en el que esto se suelta, esto va a empezar a caer hasta que va a llegar a una cierta altura Y, pero hay que tomar en cuenta que el ascensor también va a subir y que el suelo también va a llegar a esa altura Y en el mismo instante. Claramente el ascensor subió, la bola bajó. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero y lo más importante tal vez es definir el origen. Uno se podría confundir cuando le dicen que el ascensor se encuentra a cierta altura del suelo. Y uno puede pensar de que tiene que tomar en cuenta el suelo y ahí se podría enredar uno un poco. Se puede hacer tomando en cuenta el suelo, pero es que uno no sabe a qué altura. En realidad, esta frase de acá, cuando el ascensor se encuentra a cierta altura del suelo, lo que nos dice es que el ascensor arrancó y ya lleva una velocidad específica. Esto es lo que significa esta frase de acá. No nos importa a qué altura está el suelo, simplemente lo que me importa es entender de que ya hay una velocidad inicial tanto para la lámpara como para el ascensor. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Voy a definir las ecuaciones de movimiento para ambos objetos a partir del instante en el que se suelta la lámpara. Voy a empezar para la lámpara. La posición de la lámpara va a ser igual a su posición inicial, que, como les dije, uno define el origen primero. 0. Voy a definir mi origen en el suelo del ascensor en el tiempo t igual 0. Este va a ser mi origen, por lo tanto, la posición inicial de la lámpara va a ser igual a h, 3 metros. Entonces la lámpara se encuentra a h, además va a tener una velocidad inicial, v, y además va a tener una aceleración, porque en ese instante ya se soltó, que va a ser igual a menos g medios por el tiempo al cuadrado. Y esa va a ser la ecuación de la lámpara en el momento en el que se suelta. Para el suelo del ascensor, le voy a llamar la posición Y del ascensor. Su posición inicial es 0, aquí nos encontramos en 0. Su velocidad inicial es la misma que la de la lámpara, porque ambos se movían a la misma aceleración. Y se va a seguir moviendo a una aceleración conocida de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, yo lo que ando buscando es cuando estas dos posiciones se igualan y determinar el tiempo en el cual se igualan. De manera que YL tiene que ser igual a YA. Me queda que H más VT menos G medios T al cuadrado es igual a VT más A medios T al cuadrado. Se cancelan las velocidades, que de por sí no las conocía, pero
se cancelan porque son exactamente iguales las velocidades iniciales, y entonces nada más me queda esto de aquí. Lo que ando buscando es el tiempo. Entonces, voy a pasar a esto al otro lado a sumar, y luego pasamos, bueno, puedo pasar el 2 aquí a multiplicar, y la suma de las aceleraciones pasa a dividir. Entonces me queda que t va a ser igual a la raíz de 2h entre g más a. Sí, bueno, hice todo el despeje en un paso, ¿verdad? Pasé a sumar, el 2 pasa a multiplicar, o sea, los dos que saco a factor común ahí, los paso a multiplicar, y después g más, bueno, saco el t cuadrado a factor común, g más a lo paso a dividir y saco la raíz. Todo de un solo golpe. Ahí revisen los pasos intermedios. Entonces, si resolvemos este tiempo, Profe, sí. ¿dónde encuentro yo esa práctica? ¿En dónde encuentra usted esta práctica? En el video que les voy a subir. No, de unos ejercicios del semestre pasado o algo así. En YouTube. En YouTube, en el canal de YouTube, hay una lista de reproducción sobre movimiento rectilíneo. Okay, de problemas que hizo el profesor Brian el semestre pasado. Y además voy a agregar estos problemas. Entonces, todo está en YouTube. Bueno, gracias. Igualmente, revisen los problemas de las tareas, que es bastante útil también. Esto de acá me da 0,745, entonces lo redondeo a 0,75 segundos. Entonces, vean que era un problema sencillo, fácil, cuando ya uno se lo explican, ¿verdad? El hacer, bueno, yo sé que el hacer esto, el entender esto, conlleva un poco de experiencia, creo yo. Inicialmente uno tal vez no lo pueda ver, pero ya después de resolver tantos problemas, uno se acostumbra. Entonces, es practicar, ¿verdad? Trabajar esa lógica matemática que hay ahí. Y nada, pues es combinar un poco las ecuaciones. Aquí también lleva un poquito más de álgebra que yo lo salté, pero. Profe, Sí. Bueno, la solución sí la entendí, pero tengo una duda como un poco más aparte, digamos, referente al problema. Sí. ¿Qué tanta influencia, digamos, tiene la masa de la lámpara? Porque, o sea, si no se especifica si hay rozamiento del aire o qué. Ok. A ver, la aceleración para todos los cuerpos es siempre la misma, ¿verdad? Indiferentemente de qué masas estemos hablando. Si usted tira una piedra y si usted tira una bolincha, ambos caen a la misma, en el mismo tiempo, indiferentemente de qué masa tenga. Si ustedes revisan las ecuaciones de caída libre, en ningún momento aparece la masa. Eventualmente, cuando veamos conservación de energía, ustedes van a ver que la energía sí depende de la masa, pero cuando uno trabaja las ecuaciones, eventualmente esas masas se cancelan, porque el tiempo en el que tarda en caer un objeto es indiferente de su masa. Es el mismo para todos. Y este tipo de experimentos ya los probó Galileo hace más de 500 años, ¿verdad? Con el experimento de la torre de Pisa, ¿verdad? De que supuestamente Galileo agarró y tiró, no recuerdo qué era, una piedra y un objeto pequeño, y se dieron cuenta con sus estudiantes de que caían exactamente en el mismo instante. Y ustedes lo pueden hacer, digamos, aquí no lo van a ver, ¿verdad? Pero si yo suelto estos tres objetos al mismo tiempo, ambos van a caer al suelo en el mismo momento. Ahora bien, ¿por qué cuando tiramos una pluma y tiramos una bola de boliche no caen los dos al mismo tiempo? La pluma va más lento.
Bueno, porque hay efectos de rozamiento, como usted bien lo dijo. Entonces, ese rozamiento puede hacer que el objeto vaya mucho más lento. Hay una aceleración ahí que afecta considerablemente la caída de la pluma. Nosotros estamos considerando casos ideales. En este caso, en todos estos casos, vamos a asumir que la resistencia al aire es cero. No hay resistencia por parte del viento y simplemente cae. Entonces, esto se está comportando como un caso ideal en el cual no importa la masa, no importa su geometría. La realidad es que cuando hay caídas libres, hay un factor de rozamiento que se le llama solo me sale la palabra en inglés, drag velocity, que es una velocidad máxima. Llega un punto en el cual la resistencia del viento se equipara con la aceleración de la gravedad, entonces uno deja de aumentar su velocidad. Cuando, por ejemplo, si alguien se ha tirado en paracaídas, eso les va a pasar eventualmente. Esa resistencia al viento es una función de la velocidad. Entre más rápido usted vaya, más resistencia va a haber. También es función de una constante que le llaman la constante D, me acuerdo de la letra, pero no me acuerdo el nombre, que creo que es de arrastre, la constante de arrastre, sí. Esta constante de arrastre también depende de la geometría del objeto que se está lanzando. Si es un objeto que es puntiagudo, entonces va a tener menos resistencia. Esto es, por ejemplo, cuando es parte de la posición que los clavadistas toman a la hora de entrar al agua, ¿verdad? Entonces ellos quieren disminuir al máximo su resistencia cuando entren al agua para evitar chapotear. Entonces la geometría importa. Importa también el material del cual está hecho y importa la velocidad, como les decía anteriormente. Estos casos son casos ideales y vamos a asumir simplemente que no hay una resistencia al viento.